Hola, buenas. Pues bueno, la de siempre. Comenzamos con el Quaute News de hoy. Bueno. Esta semana fue de un chingo de notas por lo del debate, por las boobies de la edecán, por un chingo de mandas que pasaron. Pero pues, comencemos. Indígenas en Chiapas denuncian cómo fueron torturados por policías locales. Antonio Estrada y Miguel Vázquez de Ara, pobladores de este ejido xeltal y adherentes de la otra campaña, se encuentran presos en los penales de Ocosingo y Catazajá, luego de haber sido torturados por miembros de la Policía Preventiva y Judicial del Estado para obligarlos a autoinculparse como asaltantes. Sus testimonios fueron entregados recientemente a los medios de comunicación por sus familiares, para denunciar la práctica de tortura y fabricación de delitos en esta entidad de sureste mexicano. Los representantes del ejido sostienen que las víctimas son inocentes y los consideran presos políticos porque sus familias participan en el movimiento político de oposición La Otra Campaña. Vázquez de Ara está en el penal de Ocosingo desde septiembre pasado, y Antonio Estrada en playas de Catazajá desde agosto. Antonio relata que el 7 de agosto fue detenido cerca de su casa por 5 agentes encapuchados y un comandante, como lo identificaban por el radio. Me taparon con una playera, me esposaron y subieron a la góndola de su patrulla, boca abajo y las manos atrás. Me preguntaban si yo era el que asaltaba siempre, me golpearon las costillas. Amenazaron con tirarme un balazo en la cabeza y me iban a envolver en una colchoneta para echarme en un basurero. En el trayecto a Palenque lo siguieron golpeando. Allá lo entregaron a los judiciales, que le descubrieron la cara y de inmediato me dieron una cachetada como para no identificar a la persona porque se me oscureció la vista, y me vendaron los ojos bien fuerte. Conserva una cicatriz de 5 centímetros en el tabique nasal. Me colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarme y me desmayé. Insistían en que confesara. Cuando me recuperé me volvieron a poner la bolsa. Posteriormente me metieron en un tambo lleno de agua, me sacaron y tiraron en el piso, golpeándome detrás de la cabeza, no sé si para recuperarme o no morirme. Los agentes le advirtieron que del castigo no había pasado ni la cuarta parte, que todavía faltaba. Después me colocaron un trapo tapándome la nariz y la boca, sosteniéndolo por atrás dejaban caer agua en el trapo para que cuando respirara entrara el agua en mi nariz y boca, en caso de que quisiera hablar me decían que moviera la cabeza y para decir que soy el que asalta. Dije que no, me volvieron a aplicar el castigo. Sentía la muerte. Di señal de que quería hablar mientras me golpeaban la cabeza, y logré negar todavía. La tercera ya no aguanté. Al interrogarlo sobre sus cómplices, Antonio mencionó a Santiago y Pascual Gómez Moreno, de Xanil. Se sabe en mi pueblo que sí se dedican al asalto. Los policías anunciaron un cateo en casa de Santiago. Me llevaron a Ocosingo y de ahí a Xanil. No lo encontraron, le habían dado el pitazo. En el banco de arena lo desventaron para que indicara el lugar de los asaltos. Pocos días antes había ocurrido uno allí. Volvió a negar. Me empezaron a golpear el estómago, los oídos y a patadas mis nalgas. Encadenado de pies y manos, lo vendaron nuevamente y escuchó a los agentes arrastrar un tronco a media carretera. En ese momento no me di cuenta por la venda en los ojos, pero cuando vi el expediente, vi la foto de una camioneta Ram blanca con las puertas abiertas, a la que cubrieron su número con cinta canela, haciendo parecer como que fue asaltada. En la foto no aparezco. Le sembraron una pistola, 2 machetes y un pasamontañas. De vuelta en Palenque, lo presentaron ante el Ministerio Público, MP. En el separo, el MP y los peritos ya tenían armado el documento, no me pidieron declaración, solo me amenazaban que si no firmaba me golpearía, y por temor firmé los papeles. Información dada por el EZLN. En ese estado gobierna el PRD. Y es verdad, el que sean de izquierda no significa que sean buenos los hijos de puta. Sabines, acéptame un lindo, amoroso y fuerte chinga tu puta madre, amarillo de mierda. Y los polis que dan las nalgas, una mentada mayor y deseando pronto se haga justicia y se queden ahí de por vida, para que los demás perritos lame huevos que quieran seguir sus pasos se traumen al ver cómo se pudren de por vida en una cárcel. Pasemos a la siguiente nota. Bueno, pues continuamos con lo ocurrido en Michoacán la semana pasada, donde se reportaron un muerto, 200 detenidos y 300 desaparecidos. En manos de otro hijo de su puta madre, claro, ahora es Tricolor, el viejito de Fausto Vallejo, que mandó un ataque en la madrugada contra los estudiantes, y aún hay quien cree que los estudiantes los atacaron. Hay que ser pendejo para creer que en la madrugada los universitarios, que pedían que más jóvenes entraran a la universidad, ellos no porque ellos ya estaban dentro, pero en lo que estaba.
Es ser Javier Alatorre para creer que en la madrugada estos jóvenes respondieron al ataque. Digo, yo en la madrugada estoy dormido, si llegan a darme de madrazos, no me pondría al pedo, es más hasta creo me meara, pero el sentido común de los medios autocensurados y priistas es más limitado. Digo, tienen a un copete ignorante para la presidencia, creo que ahí podemos ver su inteligencia de esos gilipollas. Ahí vean el video que hice de lo ocurrido en Michoacán, lo mismo que ocurrió en Atenco, nada más que en Atenco, fue peor, hubo más muertos, hubo más golpeados, hubo mujeres violadas y sin olvidar que el que autorizó la entrada de la policía besa culos, fue Peña Nieto. Continuemos. México, por debajo de Uganda en libertad de prensa. Y dice la ballenita Duarte que no se afecta la libertad de expresión. Pinche narco. México se ubicó en el lugar 143 en materia de libertad de prensa a nivel mundial, por debajo de naciones con regímenes autoritarios o con problemas de violencia social como Uganda, Congo, Senegal, Colombia, Egipto o Libia. En 2011, México se ubicó en el lugar 143 en materia de libertad de prensa a nivel mundial, por debajo de naciones con regímenes autoritarios o con problemas de violencia social como Uganda, Congo, Senegal, Colombia, Egipto o Libia, según el informe anual de la organización Freedom House, con sede en Nueva York, que desde los años 80 viene evaluando las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 197 países del orbe. Debido a esta situación, México fue ratificado en la categoría de país no libre, en la que cayó desde 2010, ya que, aunque no es gobernado por un régimen autoritario, como Cuba o Venezuela, se trata de una nación democrática en la que la libertad de prensa se ha visto doblegada por el tráfico internacional de drogas ilícitas, el empleo de la fuerza militar en las principales ciudades contra grupos delictivos, y por la imposibilidad de promover reformas significativas en materia de rendición de cuentas e imperio de la ley. Aquí hago una pausa. El tener al ejército en las calles, no es autoritarismo, a chinga, cómo se cambian las cosas. Continuemos. Creada en 1941, bajo el auspicio de Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt, presidente demócrata de Estados Unidos entre 1932 y 1945, la organización Freedom House emplea 3 parámetros para determinar el nivel de independencia periodística de cada país, empezando por el ambiente legal que priva en cada uno, es decir, si cuentan con leyes que permitan a sus respectivos gobiernos limitar la libertad de prensa. En segundo lugar, se analizó el ambiente político, para identificar la existencia de presiones a los medios y a los periodistas por parte de autoridades u otros actores, así como la práctica de la censura o la autocensura, además de los reportes de intimidación extralegal o violencia contra los comunicadores. Por último, se auscultó el ambiente económico de cada nación, principalmente la concentración de medios, su transparencia y la existencia de subsidios oficiales. Con base en estos indicadores, la organización internacional determinó que, en una escala en la que 0 represente total libertad de prensa, y 100 la ausencia absoluta de garantías para ejercer el periodismo, México reúne 62 puntos, a la par de Algeria, la República Centroafricana, Guinea y Honduras. Ahí les dejo el enlace, léanlo completo. Yo pues tengo que evitar que dure tanto el video, si no pues iba completo, pero bueno. Pasemos a lo siguiente. Productor del debate labora en Televisión Azteca y es constante crítico de AMLO. Jesús Agustín Tapia Flores, productor del debate del domingo y responsable directo del llamado desacierto de producción por la vestimenta de una edecán, es colaborador de Televisión Azteca, empresa que no quiso transmitir el ejercicio, y un asiduo crítico de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la historia laboral del productor que el IFE entregó a los representantes de los candidatos, Tapia Flores es coordinador general del área de noticias para las televisoras locales de la empresa de la Jusco, desde 2007. El teléfono de oficina que proporcionó al órgano electoral corresponde precisamente al conmutador de Televisión Azteca, empresa en la cual ha ocupado otros cargos como director de producción y programación, subdirector de producción de noticias y programas informativos, y gerente de producción de noticias. Tapia Flores, quien según su declaración patrimonial de 2007, última como servidor público federal, cursó la carrera de producción y dirección de televisión en el Columbia College Panamericano del DF. Además fue productor y director de la transmisión por televisión de las fiestas del Bicentenario.
Según el reportero de Reforma, Antonio Baranda, en 2004, durante el sexenio del panista Vicente Fox, fue nombrado director general del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia de la República, CEPROPIE. Mientras que en 1985 se desempeñó como director de producción de programas informativos de Imevisión, ahora Televisión Azteca. El productor ha criticado en la red social Facebook a políticos del PAN y el PRD como López Obrador, a quien ha llamado Mesías tropical en al menos 2 ocasiones. Abel. No te apasiones con el Mesías tropical, es el más corrupto de los corruptos. Pregúntate cómo escondió el gasto de los segundos pisos tantos años, de qué vive si tiene sin trabajar varios años. No es bueno apasionarse tanto de un loco. Serénate y medita bien tu voto. Escribió el pasado 6 de abril en alusión al abanderado del movimiento progresista, al opinar sobre un artículo periodístico. Bueno, pues aquí está la información. Y quien siga creyendo que no fue algo planeado lo de la edecán, que por cierto, ya había trabajado antes con Peña Nieto, pues está muy imbécil. Quiero que ustedes los antipejistas, den una razón para no votar por Andrés Manuel. No quiero que pasen y vean que hablo a favor de él y por eso le doy un no me gusta. Discúlpenme pero eso aparte de ser un cabeza dura, es ser un pinche cobarde. Darle no me gusta a un video de política, nada más porque les encabrona que uno hable bien de Andrés Manuel, es ser un necio. No dar un pinche argumento del por qué no estás de acuerdo. No es obligación, pero es lo correcto. Porque solo dando argumentos, solo debatiendo, exponiendo razones hay pluralidad, y solo con pluralidad hay una democracia. Digo, son las elecciones, no un evento cualquiera, es cuando más se debería de estar informado. Pero no, como Televisa dice que Peña Nieto gobernó bien el Estado de México, yo voto por él. O el decir, como Adela Micha dice que la lucha contra el crimen organizado va por buen camino, yo voto por el PAN. Qué pinche necedad por parte de ustedes. Les daré unas cuantas razones para votar por AMLO. 1. En esta guerra contra el crimen organizado, han muerto 250.000 mexicanos. 2. De los 250.000 mexicanos muertos, solo hay 2.000 investigaciones previas. 3. De los 250.000 muertos, la mayoría eran menores de edad de entre 12 y 17 años de edad. 4. De los menores de edad muertos en la guerra, la gran mayoría fueron levantados por policías y militares que vendiéndoselos a los narcos, hacían negocio. Los que no, eran secuestrados por los mismos narcos. 5. México tiene una cifra de 40.000 niños sicarios, cifra similar al caso de Joseph Kony y los niños soldados en África. 6. En lo que va de la guerra, han desertado la mitad de los efectivos militares. 7. La mayoría de los militares que han desertado, se han unido al crimen organizado, porque por supuesto, el crimen organizado les paga 3 veces más por hacer lo mismo, es decir, por matar. 8. Debido a tantos militares que han desertado para incorporarse al narco, México de 2008 a 2011, bajó en el ranking de las mayores potencias militares del mundo, del lugar 19, al lugar 30, es decir, 11 lugares en 3 años. 9. De los detenidos y encarcelados por pertenecer, supuestamente, al crimen organizado, el 80% han sido liberados por comprobarse su inocencia. Es decir, que eso da a pensar que el 80% de los asesinados también podrían ser inocentes, es decir, 200.000 mexicanos inocentes asesinados. Pero por supuesto, como nunca se investiga ni antes ni después del homicidio, no se puede saber. 10. Porque el candidato de Calderón es Peña Nieto, como se vio cuando lo invitaron al programa de pseudopolítica, Tercer Grado, donde defendió a Peña Nieto. 11. Porque Peña Nieto el día de hoy, también defendió a Calderón, al decir que, la demanda hecha en la Corte Penal Internacional, en La Haya, carece de sustento, aun siendo que ellos son los supuestos opositores de la guerra, y aun siendo que los protocolos de seguridad, apenas hace unas semanas que los firmó. 12. Porque si regresa el PRI, jamás lo volveremos ver, marchar de ahí. Daría el 13, pero ya conocemos los 71 años de corrupción del PRI, el pensar que ya cambio, es ser muy pendejo. Ahora sí, que a qué le tiras cuando sueñas mexicano. Pasemos a lo siguiente. Los peñabots al descubierto. Por favor, a ver si pueden guardar silencio. Estamos a punto de que inicie el debate a la presidencia de la República. Tenemos
ya todo el equipo aquí conformado, ya estamos organizados, ya cada quien tiene a su coordinador, pero ahora falta ponernos a trabajar. Estamos ahorita pasando en un momento de crisis. Tenemos dos hashtags negativos en contra que hay que darle la vuelta de inmediato. Entonces, por favor, todos sigan la línea de sus coordinadores. Hay que ponernos a tuitear todos al mismo tiempo usando el hashtag Es Momento de México. Y hay que darle retweet al del candidato. Su cuenta es @EPN, por si alguien no lo sabe. Entonces, venga equipo, vamos a ponernos a chambear durísimo, vamos a darle con todo. Grupo armado ataca comunidad Triqui. Hay 3 muertos. Por lo menos 3 muertos dejó un ataque armado en la comunidad de Valle del Río, perteneciente a San Juan Copala, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, quien de inmediato aclaró que los hechos no tienen vinculación con el conflicto sociopolítico de la región Triqui. El funcionario estatal negó que este ataque armado tenga tintes políticos. Por el contrario, aseguró, no se descarta un móvil de venganza, porque por uno de los muertos cuenta con antecedentes penales. En el atentado perpetrado hoy alrededor de las 14 horas por un grupo armado que viajaba en una camioneta gris de doble cabina, fueron asesinados Jaime Ramírez Martínez, Joaquín Ramírez y Eulogio López Aguilar. Sin embargo, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes, y los representantes del grupo de desplazados Triquis integrado por Eva Gómez Santos, Susana Merino Cruz, Sofía Martínez Martínez, Hermelinda Pérez Martínez y Amada López Reyes, pidieron que cesen los actos de represión y violencia contra los pueblos indígenas en Oaxaca. De igual forma, demandaron una investigación inmediata de la masacre. En un comunicado, denunciaron que un grupo armado atacó la comunidad de desplazados Triquis del Valle del Río San Pedro. El día de hoy 8 de mayo de 2012, aproximadamente a las 2 de la tarde, una camioneta doble cabina color gris, que en su interior viajaban varias personas, irrumpió violentamente en la comunidad de Valle del Río, San Pedro, San Juan Copala, Putla de Guerrero, haciendo disparos de arma de fuego a algunas viviendas de la comunidad, señalaron. Al encontrarse en el patio de su casa, el señor Jaime Ramírez Martínez en compañía del señor Joaquín, de la comunidad de San Miguel Copala, fueron masacrados con disparos de arma de fuego de alto poder y de regreso, al pasar por la casa del señor Eulogio López Aguilar, también fue masacrado, agregaron. Bueno, ¿qué creen estos señores? Que uno es lo suficiente pendejo para creerles que hubo 3 muertos por un pleito de compadres, por venganza, y luego el sustento que da, que porque tenía antecedentes penales, digo no mamen, pónganse a trabajar, nada más por eso ya no ocurrió nada, los paramilitares que los asesinaron ya se fueron bien felices. Digo San Juan Copala desde el 2006 ha sido masacrada por los paramilitares, principalmente los de Ubisoft, que por cierto son priistas. ¡Qué pinche asco! Continuemos. Bueno, pues un video que empezó a conseguir muchas reproducciones, titulado, López Obrador va ganando este 2012 y esta es la prueba a difundir. Originalmente publicado por Telesur TV, con el título de, México confronta una gran encrucijada, dice Buenabad. Donde este doctor en filosofía, Fernando Buenabad, se refiere al tema de las encuestas independientes, como algo que no pueden mencionar los oligarcas, debido a que hay ciertos intereses acumulados. Y abriendo la posibilidad, más que evidente, del fraude electoral 2012, ante lo cual, dijo que el CELAC, es quien debería de intervenir en estas elecciones federales, para evitar que estos pendejos, hagan un fraude. Véanlo, aquí les dejaré yo el enlace. Pasemos a lo siguiente. El proyecto del tren bala de Obrador. Al que muchos comparan con Chávez, mientras economistas y periodistas de diversas partes del mundo, lo comparan más como un Lula da Silva. Pero ante la necedad de los pendejos para que gastar saliva, o en este caso, para que gastar más el teclado. Aquí les dejo un pedazo, lo más importante. En Cancún se presentaron todos los proyectos, repito, pero se puso énfasis en un proyecto, el que tiene que ver con la construcción de un tren rápido, de un tren bala, que se va a desplazar a 300 kilómetros por hora
un tren que queremos construir de Cancún a Palenque, con estaciones en Chichén Itzá, en Mérida, en Uxmal, en Campeche y en Palenque. El propósito es que la gente que llega a Cancún, los turistas que llegan a toda la Riviera Maya, Cancún, que puedan internarse en nuestro territorio en todo lo que es la ruta Maya. Es una de las zonas más importantes históricamente, culturalmente, es una de las zonas más bellas de México y del mundo. Bueno, pasemos a lo más actual. Hoy por fin el pendejo de los 3 libros se armó de valor, para ir con la mejor periodista de México, ¿quién más va a ser? Carmen Aristegui. Yo no creí que fuera a defender a Calderón, por el medio al cual había sido invitado, pero el pendejo, decidió defenderlo. Diciendo que son infundadas las acusaciones hechas contra Calderón. Oye, digo, que no se supone que son la oposición, que no se supone que ellos culpan a Calderón por los miles de muertos de esta guerra, entonces. Porque defender a este chaparro cínico, pues más que claro no podía estar. Con esto nos afirma que el candidato de Calderón, no es nadie más que Peña Nieto. Pero lo que más podría yo decir, que me encantó, fue la manera en que el copete se escapó del reto de Andrés Manuel, de que si Peña y el PRI le comprobaban que Obrador había gastado los millones que Peña en el debate dijo que AMLO gastó, AMLO abandonaba su candidatura, pero que si no, que Peña abandonara la de él, por supuesto que este collón, la esquivó de la manera, no sé si panista o priista o una mutación extraña. Pero en fin, la rechazó, ¿por qué? Porque sabe que no hay nada de Andrés Manuel López Obrador. Cosa que muchos seres televiseros por ahí, todavía no entienden. Bueno, hasta aquí queda el Cuaute News, ahí les dejo los enlaces de todo, y como siempre, infórmense, diviértanse, lean y cuídense. Un grupo de ciudadanos ha presentado un documento muy amplio en el Tribunal de La Haya y está solicitándole a esta instancia de justicia internacional que se investigue el caso México, ubicando ahí delitos de lesa humanidad. Identifica lo que ha pasado en México como delitos de lesa humanidad. Si esta solicitud prospera, ha sido recibida, no sabemos qué ocurrirá, pero ha sido recibida. Si esta solicitud prospera, podría traducirse en un conjunto de acciones penales eventualmente de la justicia internacional. ¿Cree Enrique Peña Nieto que Felipe Calderón, por su responsabilidad como jefe de Estado, debería ser procesado, enjuiciado de alguna suerte? Mira, de lo que conozco de esta denuncia presentada en la Corte Internacional, en mi apreciación carece de sustento. Porque si bien tienes un saldo lamentable en el número de muertos que ha derivado de esta lucha que el Estado mexicano ha emprendido contra el crimen organizado, evidentemente no se trata de una acción del Estado para generar o causar estos homicidios. Yo creo que deriva más bien de una lucha permanente contra el crimen organizado y donde presumiblemente un gran número de quienes lamentablemente han perdido la vida son personas involucradas y dedicadas a la actividad delincuencial. Para finalmente acreditar quién soy, cuál es la experiencia que me respalda. Ese es el punto. ¿De qué está hecho Enrique Peña Nieto? Tú dijiste en el debate una frase que nos ha dado materia, bueno, no solo hablamos de ese tema en la semana, en este programa, sino de otros asuntos, pero diste una frase que por supuesto estaba pensada, supongo, para llegar al punto del que hablaremos en este momento. Si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente. Andrés Manuel, déjame recuperar este fragmento del debate y vamos al punto. ¿De qué está hecho Peña Nieto? ¿Qué quiso decir y qué hay detrás de la frase que nos ha llevado a un conjunto de informaciones, de papeles, de documentos y de cifras a la que ahorita vamos a llegar? Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia, porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse. Si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel.
porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. No es cierto lo que él plantea, desde luego. Yo tengo un documento que voy a mostrar. Dice 1,000 millones en el sexenio, ¿sí? Usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones. Si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Por eso, no nos dejemos apantallar. Nos pueden llevar al despeñadero. Enrique Peña Nieto. De esto hablamos ayer con López Obrador y él lanzó incluso un reto o una definición sobre el tema, diciendo que si le compruebas que él se gastó lo que dices que se gastó, renuncia a su candidatura presidencial. Y que si no, deberías renunciar tú. Básicamente es lo que planteó ayer López Obrador. Tenemos también el audio. Brevemente, si quieres, lo presento y regresamos a punto. Vamos a ver. Pero el gasto de comunicación social de la jefatura de gobierno, que es el gasto del gobierno, son 148 millones. No, 202. Lo demás, no, porque ahí está incluido en la jefatura pues todo lo que tiene que ver con las dependencias que directamente están vinculadas al jefe de gobierno. ¿Y tu suma te da? 557 millones. Te En gastaste. 5 años, sostenido con contratos. Aparte de la cifra negra, le pudieron haber entregado el dinero a través de empresas filiales a Televisa. Hay una empresa filial, Alejandro Quintero. Es un personaje clave. Él es dueño, que se llama TV Promo. A través de esa empresa se triangula y compran tiempos en Televisa. Si no es así, pues es en maletas, es decir, es dinero en efectivo. Pero si no es así, ¿Crees que se paga en efectivo la televisión? pues ¿por qué no? Pero si no fuese así, Carmen, entonces quiere decir que Televisa está invirtiendo, está aportándole a Peña Nieto. Es una promoción completa, sin cobrar absolutamente nada. Nada más que la pregunta sería, ¿y a cambio de qué? Y dice él, es que tú hubieses sido presidente de México si fuese por la televisión. Yo tuve una relación con Televisa y tuve una relación con todos los medios, ¿sí? De respeto, pero nunca de subordinación, Carmen. Si es cierto lo que él dice en el manejo de medios, que yo gasté 1,800 millones en 5 años, si es cierto, yo renuncio a mi candidatura. Andrés Manuel dejó Pero aquí... si no es cierto, ¿sí?, lo que él dice, que él haga lo propio. Eso sería un acto de congruencia. Carmen, una cobertura que te da, evidentemente, que es una cobertura de carácter nacional. Los medios locales del Distrito Federal son medios nacionales. El punto aquí es coberturas periodísticas y coberturas pagadas, que ese es el asunto. Yo creo que ahí vamos entrando en esta materia de los números. Déjame regresar al punto, Enrique Peña Nieto, de las cifras. Dice López Obrador, renuncio a mi candidatura si me demuestra que gasté lo que él dice que gasté. Tú dices, yo afirmo que se gastó cerca de 1,000 millones de pesos, que es lo que trae la cuenta pública. Aunque se escucha en el audio que él se refiere a 1,800 millones de pesos, que es la cifra que tu equipo de campaña mostró también y que aquí la tuvimos, es del sexenio de Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, yo me tomé la precaución de llamar por teléfono con César Yáñez después de la entrevista con López Obrador y le dije, López Obrador habló de la cifra de Marcelo Ebrard, sigue sosteniendo su dicho sobre que renunciaría a la candidatura si se refiere a la cifra que sí corresponde a la de López Obrador, que es la que afirma Peña Nieto fue de cerca de 1,000 millones, y me dijo que sí, porque afirma el equipo de López Obrador que él se gastó y reconoce cerca de 500 millones de pesos. Entonces, aclarado el punto de que los 1,800 son de Ebrard y de que de lo que estamos hablando es de una cifra de 1,000 millones de pesos, ¿qué le contestas a López Obrador sobre su reto? Mira, él fue el que se puso esta condición. Nadie le está pidiendo que renuncie a su candidatura, simplemente que se reconozca lo que aparece en las cuentas públicas de lo que fue su gestión de gobierno. Yo no estoy inventando nada, ni estoy sacando documentación inventada, ni maquilada. Estoy simplemente presentando lo que está en información pública. Y ahí lo dejas. Y aquí te lo voy a dejar. Bueno, dejemos entonces. Pero en fin, a ver, déjame nada más regresar al tema que me parece importante. ¿Tu respuesta sobre que renuncia a la candidatura es? Pues mira, es un tema que él fijó, nadie se lo está exigiendo, simplemente estoy pidiendo se reconozca
porque públicamente así está en la información que está publicitada de cuánto invirtió el gobierno del Distrito Federal entre el periodo 2000 y 2005.